la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se están conectando a esta nuestra transmisión dominical. Hemos apartado este momento para el Señor, para dedicarle este tiempo. Entonces les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En lo que se conectan nuestros demás hermanos, vamos a dar oportunidad a escuchar una hermosa alabanza y así esperamos a que se conecten más de ustedes. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Se partan inundanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, 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 Hosana,
estamos de vuelta. Agradecemos a nuestros músicos y bueno, pues con más iglesia conectada, entonces vamos a dar inicio y voy a invitarles a que me acompañen con su Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 118. Salmo 118 y voy a estar leyendo del versículo 21 al versículo 26, así es que si gusta acompañarme. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Aunque no podemos estar congregados todos juntos, podemos glorificar el nombre del Señor juntos. Amén. Entonces espero que prepare su corazón, prepare su mente y disponga su espíritu para escuchar la palabra del Señor que nos ha preparado en esta hora, y dejamos el lugar a nuestro amado pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero saludar y darle la bienvenida a los hermanos que ya se conectaron. Quiero invitarles para esta reflexión que vaya buscando en su Biblia en Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Y luego de ahí nos vamos a brincar al versículo 35 y vamos a leer hasta el 44. Mientras lo busca, yo quiero ponerle en contexto un poco de lo que ha acontecido. Hoy la tradición nos dice que es el Domingo de Ramos. Y yo quiero tratar precisamente estos asuntos. Pero el contexto en la vida de Jesús, su fama ha llegado a un nivel muy alto, porque recuerde usted que Jesús unos días antes acababa de resucitar a su amigo Lázaro. Así es que se está llegando el tiempo de la Pascua y la gente sube a Jerusalén para adorar. Y ahora, estando en Jerusalén, ellos han escuchado de que Jesús ha resucitado un muerto, y ellos quieren ver al muerto vivo, pero también quieren ver al que resucitó al muerto. Entonces, la fama de Jesús se ha extendido, está en la cumbre, y yo quiero que tenga esto como contexto precisamente para esta reflexión. Dice la Biblia entonces, si ya tiene el pasaje en Lucas 19, vamos a empezar desde el versículo 28 hasta el 30, y de ahí vamos a brincarnos del 35 al 44. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Vamos a brincarnos de allí al versículo 35 y leemos hasta el 44. Dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la Biblia, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es la lectura, hermanos, que quiero tomar como referencia para la reflexión de hoy. No es una mera coincidencia el hecho de que el Señor Jesucristo muriera precisamente en la Pascua. Esto fue planeado miles de años atrás precisamente por nuestro Dios Todopoderoso, quien iba a dar cumplimiento a su plan para la salvación de usted y la salvación mía, para la salvación del ser humano. La Pascua era simplemente una sombra de la realidad que estaba por llegar. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es nuestra Pascua? Yo quiero leerle lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En esta mañana, mis amados hermanos, yo le he puesto como título a esta reflexión: no conociste el tiempo de tu visitación. Los sucesos de la Semana Santa, hermanos, ocupan aproximadamente un tercio de lo que son los evangelios. En esta reflexión, nosotros vamos a depender un poco de citas del Antiguo Testamento, también como del Nuevo Testamento. Así es que le invito entonces a que comencemos desprendiéndonos de lo que era esta semana, o lo que conocemos por la tradición como Domingo de Ramos, que es una semana antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que hemos leído lo quiero dividir en tres partes, mis amados hermanos. La primera parte voy a ocupar lo que es del verso 35 al verso 38. Usted ya conoce la historia, usted ya la sabe, por eso es que me atrevo a hacerlo de esta manera. Este día que Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén, este mismo día, ¿sí?, es del cual nos habla a nosotros la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3 y versículo 5. Quiero invitarlo que vaya conmigo a esa palabra y lo veamos para adentrarnos un poquito más en este tema. Dice Éxodo 12, del 3 al 5. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. De ahí nos brincamos hasta el verso 5. Y luego dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El día que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén era precisamente el mismo día de la selección del cordero que acabamos de leer nosotros en el libro de Éxodo. Todo judío piadoso tenía esta práctica. Así es que Jesús llega este mismo día, cuando muchas de las familias judías se encuentran en Jerusalén buscando precisamente ese cordero pascual. En este pasaje del verso 35 al verso 38, Jesús es seleccionado como el cordero de la Pascua, como el cordero del sacrificio. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vayámonos a Lucas 19, versículo 35, 36 hasta el 38. Dice, y lo trajeron a Jesús. Acuérdense que Jesús mandó a dos de sus seguidores para que fueran a traer un pollino que por ahí estaba atado. Y miren lo que dice la Biblia. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y luego a su paso tendieron sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El hecho de que tomaran a Jesús y lo pusieran encima de ese pollino es como quien hace la selección de ese cordero para que sea visto y sea llevado precisamente al sacrificio.
Entonces, mis amados hermanos, la implicación aquí es obvia. He aquí Jesús, Él ha venido como el Cordero Pascual perfecto. Quiero pasar a la segunda sección en la que he dividido este pasaje, amados hermanos, la cual ocupa el verso 39 y el verso 40. Y quiero que veamos que Jesús como Cordero, Él tenía que pasar por el escrutinio y por la revisión para ver si como Cordero cumplía con los requisitos que se necesitaban para el sacrificio. Voy a leer el verso 39 y el verso 40. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras aclamarían. Quiero andar sobre este asunto para entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Para entender al Cordero que sería sacrificado por nosotros. Miren, la Biblia habla que Jerusalén, en sus alrededores de sus murallas, tenía algunas puertas, y cada una de esas puertas tenía un nombre, pero una de estas puertas tenía el nombre de la puerta de las ovejas, así se llamaba esta puerta. En la época de Nehemías, la primera puerta que comenzaron ellos a reconstruir era precisamente la puerta de las ovejas. Nosotros podemos leer en Nehemías capítulo 3 del versículo 1 al versículo 2 lo siguiente. Mire, dice, y se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Meah, aparejándola hasta la torre de Hanael. Esta puerta, mis amados hermanos, no estaba completamente destruida. Lo único que necesitaba esta puerta era ser alineada. Quien realizó esta restauración fueron precisamente los sacerdotes, porque el sumo sacerdote llamado Eliasib, que literalmente este nombre significa Dios restaura o Dios hace regresar, ¿no le parece curioso? Bueno, las puertas de las ovejas estaban cerca de lo que era el templo y recibía precisamente este nombre por lo siguiente, porque por esa puerta entraban las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas que estaban destinadas para el sacrificio en el templo, y estas ovejas provenían de Jerusalén. Mire, haga de cuenta que a un lado de esta puerta estaban los sacerdotes revisando cada una de estas ovejas para ver si la oveja no traía algún defecto y que no fuera apta para el sacrificio. Con esto quiero decir que a la hora de revisar, a la hora era como hacerle un examen, era pasarla por el escrutinio. Un examen está hecho de preguntas, por lo general, para encontrar alguna situación o tal vez para calificar como que es un animal que es apto para el sacrificio. Si usted notó en el verso 39 que nosotros leímos, cuando Jesús viene montado precisamente en ese pollino y los discípulos están dando alabanzas por las maravillas que han visto, note usted cómo algunos de los fariseos que estaban entre la multitud se dirigen a Jesús y le dicen, reprende a tus discípulos. Ellos de alguna manera ven que algo no está bien, ellos están examinando, ellos están haciendo un escrutinio con relación a Jesús. Así es que esto es interesante que nosotros lo veamos. Allí en esa puerta de las ovejas, lo repito otra vez, era para que pasaran la revisión, al igual que Jesús la pasó. Quiero decirle algo. Esta puerta, aunque tenía una manera de abrirse y de cerrarse, siempre se mantenía abierta. Esta puerta siempre estaba abierta, no se le cerraba con llave, porque era la puerta de las ovejas.
Cualquiera podía entrar y salir por esa puerta. Esta puerta nos refleja precisamente a la misma persona de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo dijo en el Santo Evangelio según San Juan: yo soy la puerta de las ovejas, dándonos a entender que usted y yo o cualquier ser humano puede entrar por esa puerta va a estar siempre abierta. Jesús es la puerta de la salvación, usted y yo podemos entrar en la salvación. Si hubiera alguien que nos esté escuchando y no ha entrado por la puerta de la salvación, Jesús es la puerta y usted puede entrar por esa puerta precisamente y encontrar la salvación que el Señor Jesucristo nos compró. A continuación quiero pasar a la tercera sección en la que dividí este pasaje y nos va a ocupar precisamente el versículo 41 hasta el 44. Esta sección le puse yo como: es el tiempo de cuidar y preparar al Cordero. Quiero volverme a la cita de Éxodo en el capítulo 12 del versículo 5 y 6 para continuar. Mire, recordemos, dice la Biblia: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Llama mucho mi atención el tener al Cordero unos días. Tener unos días al Cordero, mis amados hermanos, es relacionarse con Él. El que las personas apartaran, seleccionaran un Cordero y lo llevaran a sus hogares, o lo llevaran a sus casas. Acuérdese que era el día 10 y se iba a inmolar hasta el día 14. Entonces, durante ese día el Cordero había que mantenerlo en perfectas condiciones, porque era el Cordero seleccionado. Era el Cordero que iba a servir para el sacrificio. Así es que tener al Cordero unos días era relacionarse con Él. Los niños, los hijos de estas familias, ellos podían tener contacto con este Cordero, de tal manera que los niños se encariñaban. Así es que a la hora del sacrificio era doloroso para todos. Era doloroso inclusive para los niños. Y vaya que para sacrificar ese Cordero, a la hora del sacrificio, cuando estaba ante el sumo sacerdote, la familia tocaba a ese Cordero y mientras el sacerdote lo degollaba. Era una cosa muy, muy triste. Y el asunto de la tristeza es que este Cordero moría por la culpa de ellos. Todo esto es algo bien interesante. Hablando de la persona de Jesús, mi amado hermano, como el Cordero del sacrificio, como el Cordero de la Pascua, este Cordero fue rechazado. Este Cordero no fue aceptado. La familia de Israel, los judíos, acabaron con él. Él mismo se enteró, él mismo se dio cuenta del rechazo y de la falta de aceptación por parte de la ciudad. Él lo declaró precisamente en el verso 41 hasta el 44. Voy a leerlo para que usted lo note. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. A Jesús le podía, a él le pudo precisamente. Por eso es que en el verso 42 dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, dice el Señor, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero que me ponga mucha atención. El Señor Jesucristo le duele en su ser porque Él sabe lo que le va a acontecer precisamente a Jerusalén unos años después. Históricamente
nosotros lo sabemos, no es un secreto para nadie, que Jerusalén cayó en el año 70, cumpliéndose así esta palabra que el Señor dio cuando entraba en Jerusalén. La historia nos dice que en el año 66, el odio de los judíos hacia los romanos, porque acuérdese que los habían conquistado los romanos, llegó precisamente a su colmo y hubo por parte de los judíos una sublevación y los romanos sí se retiraron, pero para volver un poco más tarde. El general Tito, aquel hombre romano, quien más tarde llegó a ser emperador, él sitió la ciudad precisamente en el año 70. Y como era en la época de la Pascua, cuando él llegó, la ciudad estaba llena de gente, precisamente, estaba repleta. Había millares de personas, había millares de peregrinos que habían llegado precisamente a celebrar la Pascua en este año que le estoy diciendo, lo cual hizo muchísimo peor los sufrimientos de los que estaban en ese lugar cuando llegó el general Tito. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Dios le reveló este asunto a los cristianos, a unos profetas, y ellos lo dijeron a los cristianos. Por eso es que muchos cristianos, antes de que llegara el general Tito, ellos huyeron, creyeron a esta palabra, y por eso muchos cristianos fueron librados de esta calamidad. Ese sitio que puso el general Tito duró aproximadamente 143 días. Otro de los historiadores, que es conocido como Flavio Josefo, él describe lo espantoso que fueron esos días. El hambre azotó al pueblo, llenando de cadáveres de hombres, de mujeres y aún hasta de niños y de ancianos las calles. Los jóvenes, dice Flavio Josefo, que deambulaban por las plazas como si fueran sombras, estaban ennegrecidos precisamente por el hambre, y caminando o arrastrándose allí caían como muertos en el mismo lugar donde los sorprendía la agonía. Hubo, según el historiador, casos de canibalismo. Cuando los romanos tomaron finalmente la ciudad de Jerusalén y entraron a las casas para saquearlas, ellos encontraron familias enteras muertas dentro de esas casas. Las cifras de muertos que da Flavio Josefo son que fueron 1.100.000 judíos los que perecieron precisamente por el sitio en Jerusalén. Y aparte hubo 97.000 que fueron llevados como cautivos y esparcidos entre los gentiles. Esto fue lo que hizo el Imperio Romano. Israel entonces es aquí donde dejó de existir como nación. Y así se cumplió al pie de la letra las palabras que el Señor Jesús expresó. En el verso 44, la parte B del capítulo 19 de Lucas, termina la parte B diciendo: por cuanto no conociste el día de tu visitación. Quiero concluir esta reflexión, mis amados hermanos. He visto a través de videos a líderes de algunas naciones y personas importantes llorar por causa de la pandemia por la que estamos atravesando. Lloran por la impotencia que sienten ante la tragedia, y aún más porque hay personas que no estamos entendiendo la magnitud de lo que ocurrirá si no le ponemos atención a esta crisis. Hoy vivimos, hermanos, nosotros tiempos semejantes a los que vivieron los de esta historia. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo sigue amándonos porque Él vino a este mundo. Él sufrió lo que sufrió para salvarnos. Dios los ama, Dios les ama a usted. Por eso es que la Biblia nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿sabe una cosa? Las personas seguimos siendo indolentes.
Seguimos teniendo falta de empatía por Cristo como lo tuvo aquella generación. Pero hoy el Señor está con los brazos abiertos, con brazos de amor llamándonos para que nosotros vengamos a Él. Porque si no entendemos estos tiempos, los tiempos de la visitación del Señor, será amargo al final. Usted sufrirá las consecuencias. Hoy hemos visto, mis amados hermanos, hoy hemos visto nosotros a través de esta reflexión que Jesucristo es precisamente ese Cordero de Dios que fue inmolado por usted y por mí. En este pasaje nos queda muy claro a nosotros ver que el Señor Jesucristo le ama a usted y me ama a mí. Y Él voluntariamente quiso venir a este mundo. Él, me encanta la expresión que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Él da su vida por nosotros. Hemos visto, mis amados hermanos, que este Cordero tenía que pasar por el escrutinio y pasó. Hemos visto también que este Cordero no fue comprendido. Este Cordero de Dios no fue aceptado y por lo tanto entonces sufrió la cruz, pero por amor a usted y a mí menospreció el oprobio. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Estos son tiempos, mis amados hermanos, de cuidar nuestras vidas y aceptar a Jesús en nuestro corazón. Yo le invito a que recibamos a Cristo. Yo le invito a que tomemos en serio estas palabras que Dios le está dando a usted y me está dando a mí. Quiero invitarle a que hagamos una oración al Señor y le digamos, Señor, gracias por amarme tanto. ¿Quiere hacerlo conmigo? Vamos a hacerlo. Usted en su casa, con su familia, no le dé pena. Dios le ama. Ábrale su corazón a Jesús. Él sufrió por usted y por mí. Oramos, Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú nos amaste, Señor, con amor eterno. Gracias, Señor, porque no es ninguna coincidencia el hecho de que tú hayas venido a morir en la Pascua, Señor. Simple y sencillamente, Señor, es el cumplimiento, porque aquellas cosas no eran nomás que la sombra de lo que vendría, Señor. Aquellas cosas solamente eran la sombra de lo que tú habías de cumplir, porque tú eres el Cordero perfecto que fue inmolado. Por eso el profeta preguntó y dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros hemos creído este anuncio y hemos visto tu mano y tu brazo a nuestro favor. Gracias, Señor, te pido por la iglesia. Te pido por estas personas que están abriendo su corazón a ti. Señor, sálvales, Padre. Ellos reconocen que tú, Padre Santo, fuiste, Señor, inmolado porque nos amaste y nos querías salvar. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por esta reflexión que nos hace ver que tú, Señor, eres el Cordero de Dios, como lo expresó Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Señor, por la salvación comprada y la salvación lograda en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. A continuación, mis amados hermanos, quiero invitarles a que escuchemos esta alabanza. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él ser fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rienda a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad.
mucho en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos a terminar esta reunión. Gracias de antemano, lo vuelvo a repetir, que por usted que muy amablemente nos haya permitido entrar a su casa a través de este medio. A todas las personas les amamos, les extrañamos y queremos entonces orar para ser despedidos. Incline su cabeza ahí donde está, tome la mano del que tiene ahí enseguida y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado delante de tu presencia. Cada uno en sus hogares, Señor, allí, pero hemos sido convocados por ti para reunirnos, para glorificarte. Despídenos, Señor, en paz, nunca de tu presencia. Permite que esta semana, Señor, que es la semana mayor, la pasemos con gozo y atentos, Señor, y reflexivos a tu palabra. Bendice cada vida, cada corazón, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, Señor. Sí, Señor, también nuestras damas, nuestros varones de tu iglesia, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de la iglesia. Monte Oreb está en tus manos, Señor, la vida de nuestros amigos que nos han venido siguiendo, Señor, a través de de conectarse para recibir la palabra tuya. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Recuerden, sean felices y cuídese, hermano. Si no hay necesidad de salir, no salga. Cuídese. Dios le bendiga, hermano. Sea feliz. Dios con ustedes. Eso